Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. El mensaje de salvación. Estamos ya en este 22º domingo del tiempo ordinario. Hanya hendu peñande yarani eika tu hanguaisa jay pukui peñandere kobe jay pukuya y peñandeneta, para que como iglesia podamos seguir creciendo y haciendo un camino de santidad. Estamos comenzando este mes de septiembre, es el primer domingo de este mes de septiembre y así escuchamos en este 22º domingo del tiempo ordinario. Ya handumita koanga entonces peñande yarani yepan ba epa hei señande hamba epa ñande yara Omombe Useñande. Ya endomica entonces la primera lectura. ¿Qué nos dice el Señor en esta primera lectura del día de hoy? Escuchamos del libro de Jeremías. Estamos en el capítulo 20 del 7 al 9. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y pudiste conmigo. Yo era el hazme reír todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar violencia y proclamar destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huecos. Intentaba contenerla y no podía. Queridos amigos, entonces de esta manera estamos escuchando la palabra del Señor, la primera lectura. Es Jeremías el que nos está hablando, es Jeremías el profeta que nos trae su mensaje de salvación. Y aquí nosotros podemos ver, queridos amigos, cómo, ¿verdad?, este profeta Jeremías nos está enseñando y nos está ayudando, ¿verdad?, a reflexionar, a entender lo que es el mensaje de salvación. Vamos a mirar un poco esta primera partecita justamente cuando dice Jeremías, me sedujiste, Señor. Upeago dice Hina Peña de Yara, ñaneato y siempre ñanere noy, y quieras o no quieras, la palabra del Señor llega a lo más profundo del corazón del hombre. Upeago dice Hina lleva la ñañemoino Peña de Yara, nenon debe catu esteñan de Yara o posco ñandereje, catu esteñan de Yara lleva. Hay un deseo, hay ese deseo de escuchar, de entender, de saber y de comprometernos con el Señor. Por eso después dice, me forzaste y pudiste conmigo. Es decir, la palabra de Dios es lo que el Señor nos está dejando en el corazón, lo que el Señor nos está pidiendo, lo que el Señor de cierta manera nos está ofreciendo y nos dice, dale, fuerza. Pero vos tenés que sentir el seducir, ¿verdad? Eso es interesante. Ubeaco dice, la verdad, que nos estamos enamorando del Señor. Estamos entrando en sintonía con Dios para poder después anunciar su mensaje. Y después continúa la palabra de Dios. Apeaje y señan de Gina que no es fácil, ¿verdad? Entonces, cuando estamos diciendo aquí con Jeremías, yo soy, dice él, hazme reír todo el día. Oye pucapán, oye pucapá, y justamente porque todos se burlan de mí. El hablar de Dios, queridos amigos, no es fácil. Oye pucapán, lleva.
la ñandeña pues unos y nada, no, hay que ser honesto. Esto en lo pucatán porque está entonces hoy las nos induce nada de la honestidad. Tena, ya estamos, no hay que robar, ya poco ya nada, pemba, naña de poco viriana, upego ya puca patan ñandeco ya hoy, va y con de huiro y tereín de aprovechar y la gente. Y después continúa así, ¿verdad? Todos se burlan de mí, siempre que hablo tengo que gritar violencia. Queridos amigos, esta es otra frase, ¿verdad? Violencia. ¿Qué significa violencia en este sentido? Que yo mismo, ¿verdad? Tengo que hacerme violencia para poder aguantar, para poder soportar, para poder seguir luchando. Porque hoy en día en nuestra sociedad es tan fácil, ¿verdad?, presentar una sociedad donde decimos, no, todo el mundo maoingo ya povea. Entero que te maoingo ya povea. Va a ser pelande viroitín, va a ser de la José contracorriente, ¿verdad? Y entonces, cuando el profeta Jeremías está diciendo aquí, tengo que gritar violencia. Por una parte, porque está viendo que estamos violentando los derechos, estamos violentando los valores, estamos violentando los mandamientos de Dios. Peñan de Yara y Potañan de Jehuía, lleva Peñan de Yara, Eva, Peñan de Apuetu, Umes, Peñan de Cobepe, y ya puedo poner mis angüenses, lleva. Entonces tenemos que gritar, dice, violencia incluso en nuestra vida. Tenemos que proclamar, dice, y tengo que decir, destrucción. Queridos amigos, por una parte, tengo que destruir dentro de mí mismo todas aquellas tentaciones, todo aquello que se me viene encima y hace que también yo comience a pensar de manera diferente a los principios y a los valores del Señor. Pero por otra parte también tengo que gritar destrucción, ¿para quién? Para animar al pueblo y animar a la gente y decirle, humillanda yayapoy. Y eso sí que es muy difícil. Queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando de destrucción, cuando nosotros hablamos sobre todo de hacer desaparecer lo negativo, al mismo tiempo nosotros tenemos que saber y entender que la propuesta de Jeremías, justamente el nombre mismo de este profeta, ya nos está diciendo, Yaraji ya, ¿verdad? Yahvé, Adonai, es el que reconstruye. Peñan de Yara Omopu Ayeh, Pejo amaba escue. Eso quiere decir el nombre Jeremías. Dios reconstruye nuestra vida. Dios reconstruye nuestra sociedad. Pero upeanaña de ya la violencia, decíamos por una parte, la destrucción, decíamos por otra parte. Y así entonces, queridos amigos, la palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. La palabra del Señor. Es decir, el hecho de insistir, el hecho de buscar, hace que todo el mundo se me ponga en contra. Y esta es la verdad, queridos amigos. Cuando queremos ser honestos, cuando queremos ser justos, cuando queremos proponer valores para la sociedad, entonces yo mismo, ¿verdad?, ante este dolor, ante esta dificultad, tantas veces tuve la tentación. No me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. De cuase vi a un bebé peñan de Yara, hambaero peor porque ñan de Yara se atoy, yo pues en día y se iré que la verdad, ne honesto que ni que ne pocanete, ni que ate, cristiano haisha, ella popona que la ella pobana lleva. Pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los ojos. Intentaba contenerla y no podía. Queridos amigos, pidamos entonces esta gracia tan importante para cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios que tiene que arder en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos ayude también a nosotros a salir adelante, ¿verdad? Y a dar lo mejor de nosotros mismos para traer el reino de Dios en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra familia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, continuamos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este 22º domingo del tiempo ordinario. Ahora escucharemos la palabra de Dios, la segunda lectura, la que nos propone el Señor, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Escuchemos entonces, queridos amigos, esta lectura, la palabra de Dios del capítulo 12, del 1 al 2. Hermanos, les exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable. Y no se ajusten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que sepan discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Queridos amigos, qué hermoso es escuchar esta palabra de Dios en 2 versículos prácticamente de este capítulo 12 que está escribiendo Pablo y paiteñan de ella bañan de ya cuyana lleva peñan de atiguazú ñan comunidad ñandere coeoi ñanderoga peñan de familia mi. ¿Cómo primero tenemos que educarnos nosotros desde la palabra de Dios? Vamos ir mirando y vamos a ir subrayando los elementos que el apóstol San Pablo nos va diciendo, pero que, queridos amigos, tenemos que ser muy concretos también. Entonces, ¿qué nos dice, queridos amigos? En primer lugar, dice, les exhorto por la misericordia de Dios. San Pablo pendereje. Tena añen voy a hacer terei dereje. O plural o singular. Upe allí potajes. Y que tú oñen voy a hacer dereje porque ñandenda ya poponáis na peñanderape. O si no, oñen voy a hacer terei dereje en plural peñandenestane. Y que tú oñen voy a hacer terei dereje peñande atiguasure ñande comunidades, ñande rogapure, ñande familia, jamba ere. A porque ya poponáis na peñande yara o yerurea ñande. Añen voy a hacer terei por la misericordia de Dios. Segundo elemento, queridos amigos, que nos pone enseguida y se subraya aquí es que ustedes tendrían que presentar, dice, sus cuerpos como hostia viva. Hostia viva. Es decir, tenemos que ser alimento, fuerza, hostia. Tenemos que ser nosotros mismos con nuestra vida y con nuestro ejemplo hostias vivas para los demás, ¿verdad? Para tus hijos, para tu esposa, tu esposo, tu comunidad, tu iglesia, tu nación. Tenemos que ser santos, hostias santas. Es decir, la santidad significa ese camino de felicidad. Upeoye ya peñan de conasome hoy, ñande ame, lleva, va esa peñan de ñanderor, como cristianos. Eso significa la santidad verdaderamente y por eso dice agradable a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios, evidentemente quiere decir que estamos agradando
a nuestra nación, a nuestra familia, a nuestros hijos. Estamos agradando entonces a la misma comunidad. Este es el culto razonable. Queridos amigos, qué importante cuando la palabra de Dios nos está diciendo que aquí está el centro, aquí está el caracú de nuestra vida. Vean con la culto o balea. Miren un poco lo que nos está diciendo. Porque algunas veces ya de la culto yahuerecoa queremos quedar en los ritualismos. Upea iseina lleva ñande, ñamo tanta indesea, lleva, yapitao miave, tena yayapo, alguna hipotá poco lleva y poco mi yeñe, bo ye, caraí, apechante yapita se upeave, lleva. Que está muy bien porque estos son signos que nos llevan hacia Dios. Pero lo verdadero ante Dios es lo razonable. ¿Qué significa, queridos amigos, esto? Y aquí continúa Pablo y nos dice: y no se ajusten entonces a este mundo. Ahí está. Cuando te está diciendo entonces que lo razonable es no ajustarse a los antivalores en realidad. Aquí son valores del mundo, pero son valores superficiales, valores que nos alejan de Dios, sino que déjense transformar por la renovación de la mente. Bueno, la razón quiere decir ya y purula ñane acá, anila yare coña muy janguala ñane sombrero minta lleva, sino que ya y puro. Ñañe pues ñaña mindu uña hendú ya y cuamba eva peñan de yara yerureña de. Y entonces ahí está. Ese culto tiene que ser razonable, pero ese culto razonable significa sobre todo un ajustarse a los valores de una renovación de la mente. Si nosotros queremos sacar la corrupción, queremos sacar todo lo que son estas cuestiones, ¿verdad? De buscar simplemente nuestro egoísmo, nuestro provecho, en todas las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces quiere decir que tenemos que renovarnos en la mente. Y entonces aquí es donde el Señor nos está diciendo, ¿saben para qué dice todo esto? Para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios. UPH yo que fuera, que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre apunta a la felicidad del hombre, o sea, de nosotros, pero que está siempre en favor de su comunidad. Que la misma palabra de Dios, coñandeñas en dúa todos los días, es decir, la Biblia, coabeñande, yajesañas en du peñande yara, hoy potabajo yerurea ñande. Y aquí encontramos entonces la respuesta a lo esencial y lo fundamental para que nosotros seamos felices, para que nosotros podamos salir de todo lo que es negativo, de todo lo que es destructivo para la vida del hombre. Entonces tenemos que dejarnos renovar en la mente para que sepamos discernir. La de Pablo es de discernir, la palabra discernir. Discernir que dice de rey cuana va para la imponaja va para la bahía. Jaupea porque rey purulane acá, justamente ahí, por eso te dice hay que renovarse en la mente. La mente significa tu inteligencia. Tu inteligencia te da la capacidad de discernir y de saber lo que está bien y lo que está mal. Jaupea andere y cuarirem va para la imponaja va para la bahía, entonces dedica tú a llevar y pues cuipendere cobejare. Y ande yara se coanga a lleva. Ayepita sota, fuerza de voluntad, porque he decidido por el bien y quiero hacer el bien. Agüeruta ñande con mundo apeari, pesere cobebe y bonave. Y esa es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e dominical. Estamos en este domingo 22º del tiempo ordinario. Y por nada llevamos ese papel Ñande Yara, este día Ujina, estuvimos escuchando ya estas dos lecturas, la tercera lectura, es decir, el Evangelio, buena noticia de Jesús. Vaya papel Ñande Yara, yepa urire, peñande apuete, uñande, iñande, eisa, pañande, yeikoena. Eso quiere decir la buena noticia. Angelos, buena noticia. Vea, griego, pero imagina, a pesar de cuál evangelio dice esa buena noticia que nos trae el Señor, para que nosotros nos podamos realizar. Ella segunda lectura para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Desde el Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 16, versículos 21 al 27. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes, letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparle. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar la vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida?
¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Queridos amigos, qué lindo entonces que nosotros podamos entender esto, ¿verdad? Este pasaje de San Mateo tiene estas dos partecitas. En primer lugar, el seguimiento de Jesucristo. Upeago latín lleva, los padres de la iglesia siempre decían la secuela Christi. Upea se hina yaha peñan de yarara puqueri. Ñajendu peñan de yara ella y cua peñan de yara yerurea ñande. Aupe señan de ya puta so lleva ñajenduriré ya y cuarire ñamindu u. Aupe peñan de ya sí. Pendere añan de yara upea la seguera japonata hina peta peponareje. Entonces, queridos amigos, podemos entender, ¿verdad?, lo que acabamos de leer. Porque Jesús empieza a explicar que tenía que ir a Jerusalén, porque Jerusalén, no se olviden, que es el lugar, según los libros históricos, donde Dios se va a revelar. Que es ese lugar de la revelación, por eso Jerusalén es tan importante, el lugar donde Dios se va a mostrar a su pueblo, el pueblo elegido. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es mi voluntad? Ayuda a que ahí en Jerusalén, entonces, en esta manifestación, el Señor va a tener que padecer. El padecimiento, queridos amigos, nuestra cruz es parte de nuestra vida por ser limitados. Y entonces, los que lo harán padecer somos nosotros mismos. Aquí te va dando un elenco, los senadores, sumos sacerdotes, letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Tener que morir al pecado, tener que entregar la vida, el martirio. El martirio, mártir significa testigo, testimonio de que de empeño, de lucha. ¿Verdad? Jesús que está enseñando al cristiano, que nos está enseñando a nosotros y nos dice, dulce de leche. Esto es, queridos amigos, empeño, lucha, es decisión, ¿verdad? Desde el corazón del hombre. Porque dice el Hijo del Hombre va a tener que ser ejecutado, pero no se olviden, esta ejecución, esta muerte, esta lucha, el hecho de padecer, de alzar la cruz y de llevarlo hacia adelante, queridos amigos, nos lleva a la resurrección. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender y desde aquí nosotros tenemos que esforzarnos también como la palabra de Dios nos presenta. ¿Por qué? Porque cuando Jesús te habla de resurrección, pero antes te habló del sufrimiento, Pedro, que representa a la comunidad, da un salto al cielo, Osapucay, o Sapucay. Eso no lo permita Dios, mi Señor, no lo permita. Nosotros normalmente, parece, queridos hermanos, estamos más al estilo protestante con el Evangelio y ahí se habla de la prosperidad. Todo prosperidad, prosperidad, prosperidad. Ahora acá es tomar la cruz cada día y seguir al Señor. El que quiera seguirme, que tome su cruz. Reniegue a sí mismo. ¿Por qué, queridos amigos? Porque solamente cuando nosotros miramos desde la comunidad, miramos el entorno de quienes nos están rodeando, nosotros podemos entender cuál es la enseñanza verdaderamente y qué es lo que el Señor quiere que nosotros pongamos como granito de arena para que funcione nuestra activación, lleva nuestra comunidad. Pedro dice, no lo permita Dios. Eso no puede sucederte a ti, que eres el Mesías. Jesús, sin embargo, miren cómo le responde a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Quítate de mi vista, Satanás. Es una forma de decir entonces que todo lo que es vida fácil, todo lo que es quedarse en una forma muy egoísta mirando nuestro propio ombligo, dice entonces tentación. Eso quiere decir entonces que no somos capaces de luchar, de empeñarnos por mejorar nuestra comunidad. Y entonces Jesús reúne a sus discípulos. Viene la segunda partecita, queridos amigos. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo,
que cargue con su cruz y me siga. Aquí está el caracú de la vida cristiana. Y cómo continúa, queridos amigos, es muy importante, ¿verdad? Porque después dice, si uno quiere salvar la vida, la perderá. El que se preocupa simplemente y busca lo suyo, jaeñonde, ¿verdad? Entonces evidentemente que la pierde. ¿Por qué? Y porque no tiene el soporte, no tiene la fuerza, no tiene la ayuda, que justamente es la comunidad la que te ofrece para que podamos hacer un camino de salvación. Todo el que la pierda por mí, la encontrará. Es decir, el que se empeña en vivir los principios, los valores, las exigencias del Evangelio, ciertamente, queridos amigos, que va a salir adelante. Aupeare con la ñande, yara ñande, atoña de noya ñande, aropi que nape y cuipenderape, aropi que nape guata lleva, anila peputareite, van a encontrar. Y con esta termina la propuesta del Evangelio. Qué linda pregunta. ¿De qué te sirve, verdad? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su propia vida? Queridos amigos, pidamos esta gracia a Dios. Aniquenala ñamalograte y peñanderecoja lleva. Yaicuaña hendúa lleva la ñande yara y ñande. Y entonces procuremos ganar la vida de Dios. Porque el que procura simplemente ganar a sí mismo, ganarse a sí mismo, ganar lo que a él le gusta, dejando de lado toda la comunidad y en el fondo, dejando de lado a Dios, ciertamente dice, ese la perderá. Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ...20 de septiembre 1939... ...22 de agosto 2023... Nació en San Estanislao, hoy diócesis de San Pedro, un 20 de septiembre de 1939. Hemos de agradecerle al Señor por tener la reliquia de San Juan Pablo II. Sus padres, don Zacarías Cuquejo y doña Eva Concepción Verga. Fue bautizado en la iglesia parroquial por el reverendo padre Pedro Casella el 22 de febrero de 1940, siendo sus padrinos don Eustaquio Liuzzi y doña María de Liuzzi. Contento de poder ya descansar después de un cierto tiempo. Recibió el sacramento de la confirmación de manos del obispo de Concepción, don Emilio Sosa Gaona, un 13 de agosto de 1940. Siendo sus padrinos el doctor Alejandro Marín Iglesias y señora doña María Victoria Sens Valiente. Hizo su primera comunión un 15 de agosto de 1947, en el mismo día de la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción. Realizó sus estudios primarios en el Colegio de Jesús Sacramentado, en San Estanislao, hasta finales del año 1947. Para trasladarse luego a Asunción y culminar el ciclo primario en la escuela parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
En marzo de 1957, ingresa al Seminario de los Misioneros Redentoristas en Bella Vista, Buenos Aires, Argentina. Y en diciembre del mismo año, comienza el año del noviciado en la ciudad de Manuel Ocampo. Un 2 de febrero de 1959, emite su profesión religiosa en la Congregación de los Misioneros Redentoristas. En marzo de ese mismo año viaja a los Estados Unidos de América para realizar los estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor de los Misioneros Redentoristas en el pueblo de Sopus, New York. El arzobispo de Asunción pidió a los presentes rezar por él. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Francis Spellman, arzobispo de New York, el día 21 de junio de 1964, en el marco de los festejos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. De Cristo, que nos salva en esta Eucaristía. Tras la celebración, Cuquejo dijo estar satisfecho con su labor durante los últimos 50 años. En 1965, realiza el tirocinium pastoral en la ciudad de Annapolis, estado de Maryland, USA, y un curso de psiquiatría pastoral en la ciudad de Washington. A ustedes, queridos jóvenes, les agradezco de todo corazón, en nombre de los sacerdotes, diáconos y el pueblo de cada parroquia en este decanato, porque ustedes están llevando adelante una misión realmente extraordinaria. Ser misioneros del Evangelio es la alegría de la fe. Que Dios le bendiga. Regresa al Brasil para completar su año de pastoral misionera en la ciudad de Ponta Grossa, Paraná. Retorna al Paraguay en 1967 y trabaja en las parroquias de Pedro Juan Caballero y Asunción hasta mediados de 1968. Humanos. Relaciones Transparentes va a ser la consecuencia de una vida realmente auténtica, sin mentiras, sin falacias, sin falsedades, sin promesas ilusorias que se saben muy bien no se pueden cumplir. El 21 de julio de 1968 es nombrado profesor y prefecto de los estudiantes menores en el Seminario Menor de los Misioneros Redentoristas en Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Y en marzo de 1973 es nombrado asistente espiritual de los seminaristas mayores y profesor de teología moral en el Stadium Theologicuri de Curitiba, Paraná, Brasil. Y que la bendición de Dios y María Santísima, juntamente con San José, hagan de nuestra patria una convivencia más digna, más hermosa, y que nuestra iglesia sea purificada cada día más para servirle al Señor. En el mes de agosto de 1975 se traslada a la ciudad de Roma, Italia, para realizar los estudios de posgrado en teología moral. Obtiene la licenciatura con el grado Summa Cum Laude en la Academia Alfonsiana. Adjunta a la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en junio de 1977. En la Asamblea Efectiva de los Misioneros Redentoristas del Paraguay es electo superior de los mismos el 6 de enero de 1978 y reelegido en el cargo 3 años después, en enero de 1981. Durante el segundo mandato se erige el Seminario Mayor de los Misioneros Redentoristas en el Paraguay y en el mes de octubre del mismo año es nombrado viceprovincial de los Misioneros Redentoristas en Paraguay.
En marzo de 1978 es electo vicepresidente de la Federación de Religiosos del Paraguay, hoy Conferpar. En 1976 es electo delegado de los religiosos del Paraguay para asistir a la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano. El Papa Juan Pablo II lo nombra el 26 de junio de 1982 obispo titular de Budúa y auxiliar de Asunción, siendo ordenado por el señor arzobispo de Asunción, Monseñor Ismael Rolón Silvero, el día 15 de agosto del mismo año, fiesta de Nuestra Señora de la Asunción en la Catedral Metropolitana. El 15 de agosto del 2007 conmemoró sus bodas de plata episcopales. Fue electo presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya por el periodo 2008-2011. Fue visitado por la cruz de la enfermedad, experimentando un prolongado calvario desde el año 2011 en el cual fue diagnosticado como polineuropatía. El 8 de noviembre de ese mismo año, el Santo Padre Benedicto XVI designó a Monseñor Edmundo Valenzuela Mellit como arzobispo coadjutor de esa circunscripción eclesiástica. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El jueves 5 de abril del 2012 presidió la misa crismal en la Catedral Metropolitana y ese mismo día viajó a Baltimore, Maryland, Estados Unidos, para recibir tratamiento en el Centro de Rehabilitación Stella Maris de los Padres Redentoristas. Mientras se encontraba allá, sufrió un accidente coronario que modificó el curso normal de su vida. Culminado el proceso médico, volvió a Paraguay y, a pesar del avance de su dolencia, no bajó los brazos y siguió al frente de la arquidiócesis hasta el año 2014, año en el cual celebró también sus bodas de oro sacerdotales el 21 de junio. El 20 de septiembre del 2014 cumplió 75 años de edad y, en conformidad con el Canon 401 S1 del Código de Derecho Canónico, presentó su renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, la cual fue aceptada por el Santo Padre el 6 de noviembre de ese mismo año, siendo sucedido inmediatamente por el arzobispo coadjutor Monseñor Edmundo Valenzuela. Siendo ya arzobispo emérito, presentó un libro inédito titulado Ecos del Corazón, el 21 de diciembre del 2016. Allí recoge 235 poemas escritos a lo largo de más de 50 años, desde el 25 de marzo de 1957 hasta el 14 de agosto del 2014. Textos en los cuales, con un tono íntimo, contemplativo y religioso, describe distintos momentos desde su adolescencia y juventud como novicio redentorista hasta su vida adulta en la que sirvió como arzobispo emérito de Asunción. En estos últimos años siguió acompañando silenciosamente el caminar de la Iglesia en la Arquidiócesis de Asunción a través de su oración silenciosa y participando de algunas celebraciones, aferrado a su silla de ruedas como signo del madero desde donde le tocaba dar un testimonio de fe, de amor por Cristo y por la Iglesia. Entonces, hemos de agradecerle al Señor porque Él nos acompaña siempre y nos da estos regalos tan delicados. Gracias a la ternura de su paternidad. Fue fiel devoto de San Roque González de Santa Cruz y María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga. En su cruz pectoral, con la que se lo vio en sus últimas apariciones públicas como arzobispo emérito, portaba una reliquia de nuestro santo paraguayo San Roque González de Santa Cruz y en su anillo llevaba una reliquia de la Beata. Acudió al llamado del Señor el 22 de agosto del 2023, a los 83 años de edad. Tenía cumplidos 64 años de profesión religiosa, 59 de vida sacerdotal y 40 de ministerio episcopal. ¿Cómo no sonreír ante la muerte?
¿Cómo no embelezarme ante el misterio? Ya los problemas no cuentan en la vida, pues ellos son transeúntes, pasajeros. Allá a lo lejos me llama el Padre Bueno. Monseñor Eustaquio Pastor Cuquejo Verga, Su Excelencia Reverendísima, que en paz descanse. Jornada de Sanación y Liberación. Domingo 3 de septiembre, de 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Jornada de Sanación y Liberación con el Reverendo Padre Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Yo lo miro, él me mira. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. Todos los domingos, hoy en este 22º, Peaicina 22, domingo del tiempo ordinario, Ñande Yaguarecojina, hasta la fiesta de Cristo Rey. 33 domingos, a 34, Jabe Yarecola, de gran celebración. Cristo Rey de nuestra historia, Opebe Opalayan de ciclo. En este año estamos en el ciclo A, por lo tanto leemos el Evangelio de San Mateo. Queridos amigos, hoy en este 22º domingo nos hablaba sobre todo del empeño, de la lucha, de este es el único camino para llegar a la salvación. Y es así como aparece la cruz, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga cada día. El significado de la cruz, ciertamente, que cuando fue inventada por los asirios, estamos en el 800 antes de Cristo, era para crucificar, para matar, hacer sufrir a los propios enemigos. Pero sin embargo, para nosotros, queridos amigos, como cristianos, con la muerte de Jesús en la cruz, tiene el signo salvífico, la salvación. Para nosotros, queridos amigos, la cruz significa la lucha contra todas nuestras adversidades, vencer todo pecado. Para sacar todo aquello que es negativo, para sacar de nosotros todo aquello que nos puede llevar por un mal camino. Entonces es nuestra propia cruz, pero tenemos que darnos cuenta, tomar la cruz y seguir al Señor. Queridos amigos, vamos a ver un poco entonces lo que significa, ¿verdad?, para nosotros esto de la cruz. ¿Qué significa para nosotros esta lucha? En primer lugar, la cruz, queridos amigos, es la marca del cristiano, la cruz de Cristo. Y esto nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, toda la Biblia, que va permeando sobre todo el Nuevo Testamento. En el Apocalipsis nosotros encontramos este aspecto tan lindo desde el Apocalipsis, en que revelando que los dos testigos habían sido martirizados allí donde Cristo fue crucificado, ¿verdad? Entonces así comenzamos con el Apocalipsis, el martirio. Y esto es lo que identifica, como hoy escuchamos nosotros. ¿Identifica qué cosa? A los discípulos. El discipulado significa el seguimiento. Ya peñan de yara la pucueriña hendú. Allá en baico peñan de yara ñan en boen baeñan de yara hoy potañan de yayapo, ¿verdad? Y eso significa ser discípulo. Tenemos que ir aprendiendo. Upe araña bueno araña hendú. Baeba peñan de yara la heise añan de jamoto bajo peñan de ñaña penuta yaguatalle. Es lo que exigía ya Jesús, es decir, la cruz.
Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Aquí está entonces el subrayado especial a este día, ñandeñas en Duguina, desde San Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Queridos amigos, es lo más difícil. Añande Jay Cuapona allá porque ñande soberbio. Ñande Jay Cuapona porque nos cuesta renunciar a nosotros mismos. Nos cuesta renunciarnos. Y más aún cargar nuestra propia cruz y seguir al Señor. En este sentido, queridos amigos, también nosotros tenemos que recordar que el discípulo, todos somos discípulos de Dios, no solo debe morir a sí mismo, sino que la cruz que él lleva es signo de que muere al mundo, que ha roto todos sus lazos naturales. La cruz entonces significa la muerte al mundo, significa la muerte a los lazos naturales, que acepta la condición y ahora acepta sobre todo la condición de perseguido, al que quizás se quite la vida. Queridos amigos, atención, ¿verdad? Porque este aceptar muchas veces es lo más difícil para nosotros. Y es aquí entonces donde hoy en nuestra meditación y hoy sobre todo cuando Jesús nos está diciendo el que quiera seguirme, que se renuncia a sí mismo. Renunciar a sí mismo, entonces, queridos amigos, es comenzar a darse cuenta quiénes somos nosotros. Todos los grandes filósofos, ¿acuerdan cómo Moñepo y Novoía lleva su propia reflexión preguntándose quién es el hombre? Ma apache, va vaya poco mundo ape ari, va ella la sea imagina co ape ayer. Maenacia imagina, o sea, son preguntas existenciales sobre nuestra propia vida. Conocer, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. El discípulo no solo debe morir a sí mismo, sino que la cruz que lleva es signo de que muere al mundo, de que muere al mundo. Así entonces, esto significa que nosotros hemos roto todos los lazos naturales. Hemos roto todos los lazos naturales. Queridos amigos, esto ciertamente a nosotros nos va a llamar y va a implicar en nosotros una lucha continua. Porque recuerden que esto es ir contra las cosas que nos tientan, las cosas de nuestra naturaleza, las cosas que son para nosotros elementos que a causa de nuestra limitación con mucha facilidad la deseamos, ¿verdad? Esto significa aceptar la condición de perseguido al que quizás se le quite la vida, pero al mismo tiempo es también signo de su victoria anticipada. Esta es la gran teología, ¿verdad?, que nos está presentando aquí en este caso San Mateo. Es decir, es también signo de su gloria anticipada. Y cuando te habla de una gloria anticipada, quiere decir, queridos amigos, que estamos hablando directamente, ¿verdad?, de una realización plena. El hombre bien realizado de acuerdo a los principios y valores del Señor. Entonces, queridos amigos, aquí nosotros encontramos, en primer lugar, una vida sacrificada. Upaya suraya araña, moyana peñane nos debe, allí vas allá. Dice, la cristiano, oye, sacrificaba. ¿Qué significa ese cristiano que comienza a luchar, a empeñarse? Y antes que nada, la cruz de Cristo, que según Pablo, separaba las dos economías de la ley y de la fe. De la ley y de la fe. Viene a ser en el corazón del cristiano la frontera entre los dos mundos, de la carne y del espíritu. Frontera de la carne y del espíritu. ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a darle fuerza? ¿Cómo vamos a hacer para que Dios pueda seguir reinando, ¿verdad? Para que Dios pueda seguir teniendo esa fuerza sobre nuestra propia vida, nuestra propia sociedad.
Carne por una parte y espíritu por otra parte. Es la única justificación y la única sabiduría. Si se es convertido es porque ante sus ojos se han distribuido, ¿verdad? Y se han entregado para tener los rasgos de Jesucristo en la cruz. Si es justificado, no lo es en absoluto por las obras de la ley, sino por su fe en el crucificado. Pero ¿por qué esto, queridos amigos? Y esto justamente nos hace entender que en la medida en que nosotros nos aferramos a llevar, ñaña encaramá peñan de yara curusure, upeago y sehina ñande ya yesa qua, peñan de yara indica tu moeja ya pomba bebé. Upeare ñande entonces ya tu ues, upeago y sehina la palabra amén, creo, me adhiero, da poir y subía lleva. Peñan de yara yujurire, se añemombarete peñan de yara andie. A peñan de yarare, ñande yara upeare ñande ya ahuiche, catuete. Porque es un Dios que está ahí con nosotros, que no nos abandona, que nos da de todo, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante. Y desde este aspecto, entonces, queridos amigos, va a venir el segundo elemento, la cruz, como título de gloria del cristiano. Viendo buena vaina la ella. Título de gloria del cristiano. Y esto es lo que a nosotros nos hace gloriar, ¿verdad? Es decir, nosotros nos gloriamos en la muerte y en la resurrección del Señor. Por eso que el signo que nosotros hacemos, la señal de la cruz, que tiene su significado profundísimo. Lastimosamente, ñande, yo que fuera, ¿verdad? Los protestantes no quieren hacer el signo que identifica verdaderamente al verdadero cristiano. Este es el signo que identifica al verdadero seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Y porque justamente la señal de la cruz, el leño en el cual colgó nada más y nada menos que nuestro Salvador, hasta la última gotita nos quiere decir también algo muy importante del aspecto de un Dios trino que entra en nuestra historia. Siempre en nuestra mente, el Dios que actúa, el Dios Padre, en el nombre del Padre. Dame la bendición, dame el entendimiento. En el nombre del Padre ya. Pero no puede estar Pepe, sino que enseguida dice en el nombre del Hijo, es decir, el corazón. Cuando estamos hablando del corazón, entonces, queridos amigos, si nosotros tocamos el pecho, quiere decir que nosotros, de Dios, de lo alto, estamos bajando hasta el hermano. Y justamente cuando bajamos al corazón, al sentimiento, ñañandúa lleva, das ahí todo razón, sino que llegamos al corazón y al sentimiento, son los dos pilares esenciales de la vida de toda persona, de un aspecto antropológico. Upepeñate entonces a otra cosa muy importante. ¿Cuál es, queridos hermanos? Y es justamente los dos hombros. El Espíritu Santo ñandeyae. En la medida que Yahuerecope ñandeyara peñande ume, Yahuerecope ñandeyara peñande ñeame, el Hijo, que por misericordia y amor, segunda lectura, hoy nosotros estuvimos hablando, y por eso le envía a su Hijo, muere por nosotros, ¿verdad? El amor y el corazón de un Dios que ama. Y entonces de ahí nosotros podemos, ¿verdad?, con la fuerza del Espíritu, como nos dice Lucas principalmente, hacer algo por los demás. Y así entonces, queridos amigos, nosotros entendemos demasiado bien lo que significa esta cruz, este signo tan importante. ¿Verdad? El que quiera seguirme tiene que tomar su cruz y seguirme. A ver, hay por original, hay por evangelio de prosperidad o lo que sea, todo dulce de leche, y pollo con ganas más plata que esto que aquello. No. Sino que aquí es una lucha continua contra nuestros egoísmos, contra nuestros placeres, contra todo aquello entonces que desvirtúa el llamado de Dios al hombre para ser santo, para caminar hacia felicidad. Así que vamos a pedir esa gracia hoy especialmente. Y ahora, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más ñandillara ñe.
dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.